Eduardo Rosenzweig, doctor en historia, pero te gusta más que te diga escritor. Ya vamos a ver qué implican todas estas cuestiones en juego. Empecemos por la docencia. Sos profesor de Historia de la Cultura. Así es, en la Facultad de Artes de la Universidad de Tucumán. Me sonaba amplísimo el nombre, sí, porque yo decía historia todos los tiempos, hasta el futuro, porque puede aparecer como pronóstico en la historia, ¿no es cierto? Sí. Y todas las actividades y todos los pensamientos del hombre referidos a la cultura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo delimitas este campo para dictar una materia que se llama Historia de la Cultura? Y es el gran problema, porque en realidad son concepciones enciclopédicas y que devienen de una idea fundamentalmente decimonónica de lo que debía ser la cultura y la historia, todas las historias de las civilizaciones al estilo Toynbee. Pero yo me di cuenta que mis alumnos, estudiantes de arte, futuros artistas tal vez, lo que necesitan es particularmente el presente, particularmente saber en qué mundo nos estamos viviendo y cómo afecta toda la cultura anterior o algunas partes centrales, no toda, en el presente, centralmente eso. ¿Y cultura? Y cultura es un gran término, demasiado amplio y demasiado pequeño según se lo mire. Por ejemplo, el último texto de unos franceses, editado hace algunos años, hablaba de 600 definiciones de cultura. A mí me interesa la cultura como una semiótica, como un lenguaje, donde hay signos y símbolos por los cuales se comunica el hombre y fundamentalmente se hominiza el hombre. Creo que cultura es esencialmente eso, el nivel de humanización alcanzado por nosotros. Y estoy pensando en el Mundial de Fútbol, que estamos en el medio del Mundial, porque viene a cuento de esto. El 20 de junio, Día de la Bandera, fue festejado, celebrado 5 días antes, un 15 de junio, porque caía lunes, fin de semana largo, según una concepción de la sociedad, de la economía y de la cultura esencialmente, por el cual las naciones desaparecen. Esto es un concepto que está hoy en boga, en discusión en todo el mundo. Las naciones desaparecen. En el caso del mundo, del primer mundo, las naciones desaparecen por conglomerados más amplios, más poderosos, más integrados, más estables, y que acomodan mejor la situación de los hombres que viven dentro de esos conglomerados. Por ejemplo, Comunidad Económica Europea. En el caso de muchísimos países periféricos, la desaparición de nación no conduce a una estabilidad, sino a unos profundos quiebres, profundos cataclismos, sin saber muchas veces el hombre a qué aferrarse en esa desintegración. Y lo que observo es que ese Día de la Bandera, que no fue, porque llegó el 20 de junio y no vimos ni una bandera en la calle, las banderas salieron con banderines, con gorros, con cornetas, con pitos celestes y blancos, el día en que Argentina disputó el partido con Inglaterra. La bandera además cubriendo los cuerpos, porque la bandera cubriendo las caras. Así es. Vestidos de bandera. Así es, vestidos de bandera. La bandera hasta el último lugar, efectivamente, del cuerpo. El pedazo de nación que todavía existe, después de un remate amplio durante los años 90 de todo lo que era la antigua nación argentina, digo, el último reducto de nación en la conciencia y en la percepción de la gente está en la selección nacional de fútbol. Quiero decir, la selección nacional de fútbol es el último pedazo de nación que nos queda. Por eso la gente instintivamente
salió a las calles cubriéndose el cuerpo con la bandera, lo cual también implicaba Malvinas, implicaba un montón de hechos históricos muy recientes. Y en el obelisco, cuando estalla la violencia en el medio de la fiesta, indica este nuevo elemento de cultura que hay que analizar hoy en la Argentina, y es que en un modelo sin nación, donde el mercado intentó sustituir a la sociedad. Y cuando el mercado intenta sustituir a la sociedad, se produce la fragmentación de los hombres. Y aparecen elementos de violencia sin dirección y que no se saben por qué. Que de todos modos pienso que estarían presentes, o sea, se ganara o se perdiera el partido. Exacto. Un partido cualquiera además, exacto, estaría presente esta cuestión de violencia. Pero de todos modos es para preguntarse si la violencia es una novedad. No creo que sea una novedad. Así es. La violencia en relación a esto que estás planteando, ¿no? Esta fragmentación. No es una novedad. Lo que sí es una novedad es que en medio de una fiesta, en medio de la alegría, en medio donde todos somos argentinos y estamos triunfales, festejando nuestro triunfo, aparece eso. Esto que es cultura y los símbolos actuales de la cultura tienen que ver entonces con, me parece, dos sociedades que están quedando como separadas. Uno, los que ellos mismos se llaman ricos y famosos, en la televisión, que etcétera. Son los menos de todos modos. Exacto. Y el otro, y una gran parte del otro, exclusión. Fundamentalmente los jóvenes. Yo creo que los jóvenes son los primeros excluidos en la sociedad actual. Y muchas veces entonces la única forma de expresar qué es lo que nos pasa aparece en estos niveles de violencia sin dirección. Esto creo que es lo nuevo. Y digamos, este es un dato cultural que nos debe llamar a reflexión de que no podemos tener una cultura superior en nuestro país si no tenemos un grado de humanización superior. Y esto significa un grado de sociedad superior. Con una participación amplia, no con una exclusión amplia. Exacto, con una participación amplia en la economía, en las decisiones políticas reales, en los niveles de la educación y en consecuencia en todos los niveles de la cultura. ¿Qué cabida crees que tienen los intelectuales en este contexto? Esa es una pregunta que se las trae, ¿no? Yo creo que un intelectual es ante todo un ser crítico. Y estoy pensando desde un científico hasta un escritor. Porque cuando un científico es un verdadero científico, cuando rompe, produce una ruptura en un nivel teórico que estaba asentado, estable, que todo el mundo creía en él y se manejaba con él, y él rompe con algo de esa estructura y demuestra algo que estaba allí abajo, que todos lo deberían haber visto y nadie lo veía. Las cosas obvias pero que aparecen tapadas, digamos, que no son puestas en evidencia. Así es. Una crítica que se hace a los intelectuales es muchas veces que no son capaces de poner los pies en la tierra, así como que la realidad se les escapa, no coincide, no es coherente con esto que estás planteando, porque para ser crítico tienen que tener una muy clara visión de la realidad. Pero sin embargo, muchas veces la crítica están teorizando por allá arriba y no ponen los pies, no se embarran con la realidad, sería la cuestión. Es cierto. Yo creo que en este sentido el logo que encabeza nuestra universidad y que se debe a Juan Beterán,
que él efectivamente fue un intelectual sorprendentemente crítico, por eso se creó una universidad cuando el país y fundamentalmente Buenos Aires no quería una universidad en el norte, porque decía que con Buenos Aires y Córdoba era suficiente, y La Plata, eran las tres, y no había por qué crear una universidad en el norte. Sin embargo, este logo que dice con los pies en la tierra y la vista en el cielo, expresa de una manera coherente, profunda y te diría multifacética, María Blanca, el concepto de lo que debe ser un intelectual. Es decir, lo que vos dijiste recién, en el barro, en el sentido de ver qué está pasando, sucediendo con la realidad, y en función de la vista en el cielo, la vista en un proyecto, en un futuro, en algo mejor, en un nivel de sociedad y de humanización superior. Claro, y un ideal. Cambiar lo que está pasando en la Tierra. Esto nos llevaría a dos cuestiones, una la teoría y otra al hacer. O sea, el intelectual tiene que hacer también en esta cuestión de embarrarse, ¿no? Así es. Fíjate vos que lo que vos decís, ¿no? El intelectual tiene que hacer. Esto es muy interesante porque hoy la palabra se ha escindido de la acción. En la Biblia y en los primeros tiempos incluso de la historia humana, la palabra significaba hacer. Es así que en la Biblia se refiere como, si mal no recuerdo, facere verbum. Palabra era eso, facere verbum. La palabra hacía, la palabra ejecutaba, la palabra transformaba. Con lo que podemos llamar hoy posmodernidad, sucede que la palabra se escinde del hacer, la palabra viaja por canales, se mediatiza, se virtualiza, incorpora en el sentido de la política la fábula, y ya no tiene nada que ver con el hacer. Por eso, si vos recordás, nuestros abuelos, cuando decían doy mi palabra, era hago lo que digo. La palabra como hecho, como acción. La palabra como acción, hoy no. Y eso nos genera una crisis profunda, porque entonces ya no sabemos en qué creer, ficcionalizamos lo que debe ser una palabra desde el punto de vista de la incidencia en nuestras propias vidas como real, y entonces nos movemos en planos deleterios. Eso es muy complejo, muy difícil de vivir así. Y si seguimos embarrándonos, ¿qué de los intelectuales tucumanos? Bueno, Tucumán es una provincia muy difícil, me parece, tal vez una de las provincias más difíciles del país. Yo creo que, te hablaba de Juan Beterán, yo creo que esa generación fue una generación brillante. Brillante porque la palabra era hacer. La palabra suponía un ejercicio de la práctica. Entonces crearon la universidad, crearon una provincia en ese momento desde el punto de vista económico, social y cultural brillante. Estoy pensando en Jaime Freire, el poeta amigo de Rubén Darío, que decide desde el punto de vista intelectual y crea una de las revistas más importantes de la Argentina de entonces, la revista de Letras y Ciencias Sociales creo que se llamaba, con correspondencia con Unamuno y con los grandes escritores europeos. Fíjate vos, en Salamanca hay un pequeño museo al que nadie puede acceder porque siempre está cerrado por esas cosas típicas de España, que es la casa de Unamuno como rector, ¿no? Pertenece a la Universidad de Salamanca. Yo una vez fui y golpeé, toqué timbre, etcétera, hasta que bajó una ordenanza y me dijo, hombre, ¿qué quiere? ¿Qué quiere usted? Y bueno, le digo, yo estoy enterado que aquí hay un museo, vivo hace mucho tiempo aquí en Salamanca y siempre quiero verlo y siempre está cerrado esto.
Bueno, pase, le voy a enseñar. Y fui a ver el estudio y la vivienda, ¿no?, del rector de la Universidad de Salamanca, que era Unamuno. Lo primero que había era un gran libro dentro de una vitrina donde estaban anotados todos los escritores intelectuales, científicos argentinos que tenían relación con él y que le dejaban un epígrafe, una nota, una dedicatoria, una carta. Era un gran libro dedicado a los intelectuales argentinos y muchos de ellos tucumanos. Era un tipo de intelectual hundido en sus raíces en la sociedad. Después ocurrieron muchas cosas. Foguet habla de los intelectuales como los intelectuales tucumanos en su libro Pretérito Perfecto como en una barca de Medusa. Es decir, con la idea del naufragio permanente, tal vez, ¿no? Con la amenaza del naufragio. Sí, así es. Y hubo épocas de grandes naufragios, épocas donde se masacró, tuvieron que ir del país eminentes intelectuales, poetas, escritores, científicos, y ya no pudieron regresar. Algunos regresaron para morir, como este poeta Romero, efectivamente, al cual yo no lo conocí en su momento, pero leí algo de sus poemas. Tampoco pude leer mucho porque la destrucción de la memoria supone también la destrucción de la creación intelectual, la producción cultural de estos intelectuales. Y él regresó con un cáncer después de haber tenido un largo exilio en Suecia para morir en su provincia. Me contaban amigos que lo asistieron en los últimos momentos de su vida que le dieron como fecha para morir algo así como llegar hasta agosto. Y él sabía que agosto era su último mes. Y fue en julio, fines de junio. En este junio. Pero bueno, unos 4 meses antes. Así es. Esto decías de los intelectuales, de la tarea difícil del intelectual y de esta franja de intelectuales que dejó de participar en la provincia. Sí, intelectuales que se tuvieron que ir, intelectuales que tuvieron que esconderse, e intelectuales que fueron algo así como la conciencia visible, intelectual del genocidio. Esto nos duele decirlo, pero más nos dolería callarlo. Uno de los elementos centrales en todas las dictaduras fue tener intelectuales dóciles. Hay una película maravillosa que se llama Mefisto, donde el intelectual tiene que dirigir el teatro de Alemania durante el nazismo. Y la película trata sobre la tragedia interior de este intelectual que tiene que ir destruyendo piedra a piedra de toda su concepción humanística para ser un sirviente del nazismo. Y hay una escena, diría, apoteótica, donde el militar nazi, que es su superior al director de teatro, y que se han hecho amigos, y que el director de teatro fue salvando todos los escollos, etc., se encuentran en el despacho del militar. El director de teatro viene a pedirle por un amigo suyo que está en peligro, por un actor que está en peligro. Lo mira el general nazi y le dice: usted es una basura,
usted es un sirviente y no me venga más con esas cosas. Y él se va. Es la última gota de una cadena de humillaciones. Exacto. A la que se sometió. Exacto. Y por eso las humillaciones fueron tan grandes en esta provincia. Las humillaciones siguen en esta provincia. Es una provincia humillada desde el punto de vista de la intelectualidad. Al mismo tiempo, esa humillación provoca, desde el punto de vista de la crítica, un interés casi pasional. Pasional. Esta es una provincia donde hay cosas que se confunden con la magia, desde el punto de vista de lo terrible unido a lo bello, lo siniestro unido a lo bello, ¿no? Creo que nuestra función de intelectuales, y en particular mi función de escritor, es exponer esa conjunción entre lo que vos dijiste, lo siniestro y lo bello. Y yo llamo a mi escritura, y digo a la escritura que estamos creando muchos escritores e intelectuales aquí en Tucumán, no ya realismo mágico, sino realismo desatinado. Esta es una provincia que no tiene tino, es una provincia sin tino. Hay muchas cuestiones sin respuesta, además. Hay muchas cuestiones sin respuesta. Me contabas de tu refugio en las lecturas de Romain Rolland, Sí. sobre los intelectuales en Europa en la época de posguerra. ¿Qué cosas podrías señalar respecto a estas lecturas que te quedaron con mucha fuerza, digamos? Sí, yo tenía que escribir mi tesis de licenciatura. Mi directora de tesis era gran profesora Victoria Dape de la Facultad de Filosofía, en la época más dura y más siniestra, y ella aceptó ser directora de tesis cuando la mayor parte de los profesores no aceptaban ser directores de una tesis mía. Y ella en ese momento era la responsable de la cátedra de Historia Contemporánea, y yo encontré y tenía en mi biblioteca un diario, un libro maravilloso que eran los diarios de los años de la guerra de Romain Rolland, escritos entre 1914 y 1918. Y yo, leyéndolos, me di cuenta que así como Romain Rolland, en medio del cataclismo, en medio de la masacre, podía encontrar una atmósfera, un clima no de burbuja y de libertad, sino, diría, de oleada, de marejada de libertad, a partir de la libertad interior, a partir de la crisis interior, crisis y crítica. Crítica viene de la palabra crisis. Una crisis interior donde se rompen con los valores que se han creído y se empiezan a crear nuevos valores. Y esa marejada, él decide contagiarla a toda la gran intelectualidad europea de la época, desde Freud a, bueno, a Barbis o a James Joyce, en fin, los grandes intelectuales. Y él tiene correspondencia con todos. Y a medida que va llegando cartas y él va enviando otras, va empujándolo a los otros, a medida que él se empuja a sí mismo a una ruptura con todo lo que se había creído. ¿Y qué era lo que se había creído y que ya no servía? Se había creído que Europa, esa Europa de la paz armada, la Europa de las grandes realizaciones intelectuales, de los grandes libros, de las grandes universidades, esa Europa nunca podía generar una matachina y destruirse a sí misma. Y sin embargo eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces algo había ahí en ese interior, algún elemento terrible, ¿no? Algún huevo de la serpiente, como decía Bergman, que hizo
que lo terrible fructificase en vez de lo hermoso. Y son 4 o 5 años donde él anota día por día. No escribe más un libro durante esos 5 años. Era un gran musicólogo, novelista, etc. No escribe más un libro, solamente su diario. La tarea era reconstruirse. Exacto, la tarea de reconstruirse, que es lo más difícil para el hombre. ¿La escritura para vos tiene que ver con esta tarea de reconstruirte? Yo creo que sí. Yo creo que la escritura, en la escritura uno abandona cosas, las tira, porque no, se da cuenta que ya no sirven de uno, y va recogiendo otras. Es como estar en un, se llamaban los montgolfier, los globos. Entonces uno tiene taras, y esas taras, para elevarse, hay que dejarlas, echarlas. Y muchas. Y muchas. En realidad, para poder volar hay que quedar con muy poco. Así es. Que es lo más importante. Así es. Modos, hay que estar ligero, hay que estar ligero en equipaje, como decía Machado. Sí, sí.